ATG capítulo 988, negación. A pesar de que ya habían adivinado lo que Yunche probablemente iba a decir, cuando en realidad lo dijo, todos los ancianos y maestros del palacio todavía estaban aturdidos. En cambio, fueron los discípulos del Salón Divino y del Palacio del Fénix de Hielo quienes mostraron todo tipo de emociones. Algunos se burlaron y rieron fríamente, mientras que otros mostraron expresiones de entusiasmo como si estuvieran viendo algún espectáculo. Incluso más personas tenían la expresión como si estuvieran mirando a un tonto. Solo después de que Yunche repentinamente se abrió paso, y atrajo a todos los espíritus de hielo, la última gota del agua del lago celestial cayó dentro de la profunda formación. Esto fue algo que todos habían presenciado personalmente. Cuando finalmente cayó el agua del lago celestial, había 3000 espíritus de hielo alrededor de Yunche y ninguno alrededor de Muanyi. Sin embargo, nadie aceptaría este resultado porque nadie vincularía a Yunche y discípulo directo juntos. Antes de esto, incluso el mismo Yunche no lo haría. Este resultado fue un accidente puro, inesperado e indignante. A los ojos de todos, fue también un accidente puro. Aunque Yunche tenía una pequeña reputación al derrotar a alguien en el reino de origen divino mientras estaba en el reino profundo soberano y también debido al hecho de que fue llevado personalmente por Mu Binyun, frente a Muanyi quien fue bendecido por los cielos, Yunche era peor que el barro debajo de un arco iris. Él también solo había irrumpido en el reino de origen divino hoy. Además de la protección de Mu Binyun y Mu Xiaolan, y su propia emoción, el proceso de su avance fue completamente ignorado por los demás. Uno era de los reinos inferiores que solo llegó al reino Canción de Nieve durante 3 meses y que finalmente dio el paso dentro del sendero del camino divino hoy. El otro era miembro de la familia real de la Canción de Nieve, que poseía un estatus de estima, talento que solo aparecía una vez cada 1000 años e incluso se encontraba en las etapas intermedias del reino de la tribulación divina antes de los 30 años. Incluso lo había dado todo sin refrenarse hoy y causó que todos los ancianos y maestros del palacio se sorprendieran grandemente una vez más. Por lo tanto, cuando Yunche repentinamente atrajo a todos los espíritus de hielo, aunque fue un gran shock para todos, y aunque en términos de resultado había derrotado por completo a Muanyi y Mu Feixue, la primera y única reacción de todos fue la palabra accidente. No importa quién fuera, no pudieron cambiar las palabras discípulo directo de Muanyi a Yunche. Primera etapa del reino de origen divino, simplemente basado en la fuerza profunda, pertenecía al fondo del salón de nieve congelada. Con respecto al término discípulo directo, era un concepto que era simplemente cielos y tierra aparte de él. Sin embargo, no esperaban que Yunche tuviera las agallas y para mencionarlo, incluso tuvo una actitud de confrontación. Al ver la actitud de confrontación de Yunche, su primera reacción fue de sorpresa y luego sintieron que era, bastante graciosa. E incluso un poco embarazoso. Por supuesto, quien lo encontró más divertido fue definitivamente Mu Yunzi. Bueno, y si ahí venían esos símbolos chinos en la traducción de inglés, emoticono cara riendo. Ja 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 ja, Mu Yunzi rugió de risa antes de continuar con una mueca burlona. En ese caso, deberíamos anunciar que has ganado y que te has convertido en el discípulo directo del maestro de secta. No debería ser ese el caso, refutó Yunche. Con respecto a convertirse en el discípulo directo del maestro de la secta, Yunche nunca antes lo había pensado y siempre pensó que, sin importar cuál fuera el caso, nunca hubiera sido él. Sin embargo, ahora que la oportunidad se le había presentado tan inconscientemente, después de escuchar la transmisión de sonido de Mu Binyun, su corazón comenzó a bombear vigorosamente. Lo que más deseaba era la fuerza profunda. Ahora solo faltaban 27 meses para la convención de Dios profunda, 2 años y un poco más de tiempo. Aunque bajo su imprudencia, cultivó por automutilación y obtuvo resultados aterradores, para alcanzar el reino de la tribulación divina antes de que la convención de Dios profunda fue aún un sueño inalcanzable. Sin embargo, si pudiera convertirse en el discípulo directo del maestro de secta, él podría recibir orientación personal del maestro de la secta del Fénix de Hielo. Él podría obtener la sangre divina del Fénix de Hielo y cultivar la más alta forma de artes profundas dentro del reino Canción de Nieve. Lo más importante, podría disfrutar de la mejor forma de recursos dentro del reino Canción de Nieve y también lograr una conveniencia que excediera la que él tiene ahora. En ese caso, podría haber la posibilidad de que realmente avance al reino de la tribulación divina con el que había estado soñando. Por lo tanto, cuando la oportunidad de convertirse en el discípulo directo se presentó de repente,
fue como la luz que de repente brilló en completa oscuridad, y de inmediato se convirtió en el deseo más profundo y más fuerte en el corazón de Yunche. Una broma tan ridícula. Mu Yunzi solo sintió que el actual Yunche era extremadamente absurdo. Muanyi es el discípulo más sobresaliente en la generación actual de la secta divina. Hoy, también ha demostrado que tiene la capacidad de convertirse en el discípulo directo del maestro de secta. En cuanto a ti, ¿quién eres tú? Incluso antes de que terminara de hablar, de repente sintió la mirada de Mu Binyun e inmediatamente se detuvo y cambió lo que iba a decir. ¿Qué parte de ti es capaz de compararse con Anji? Para que atraigas a tantos espíritus de hielo, fue solo un accidente causado por tu avance. Si los atrapaste con tu fuerza, era algo que sabías muy bien. De hecho, te atreves a llamar la atención, no te da miedo perder la cara por ti y tu maestra. Las palabras de Mu Yunzi causaron que todos los discípulos presentes rieran en secreto, mientras que la mayoría de los ancianos y maestros del palacio también sacudieron la cabeza de la risa. Mu Wanzi frunció el ceño y no habló. Sin embargo, Mu Susan habló de repente. Aunque ese es el caso, basado en los resultados, Yunche realmente ganó. Como ese es el caso, de hecho le debemos a Yunche una explicación. Como era de esperar, las palabras de Mu Susan hicieron que Mu Yunzi se enfadara al instante. Explicación. ¿Qué explicación? Permíteme repetir, para él atraer a los espíritus de hielo, fue solo porque coincidió con su gran avance. No culparlo más por la interrupción de los resultados ya es amable con él. ¿Qué tipo de explicación todavía le debemos? Todavía no puedes adherirte a los supuestos resultados y permitirle tomarlo de Anji y convertirlo en el discípulo directo. ¿No sería esa la vergüenza de toda nuestra secta? Al escuchar las palabras de Mu Yunzi y pensar en el nacimiento y fuerza profunda de Yunche, todos tenían los mismos sentimientos. Si Yunche se convirtiera realmente en el discípulo directo del maestro de secta, sin duda se convertiría en la mayor broma de toda la historia del reino Canción de Nieve. Por supuesto, tales asuntos definitivamente no ocurrirían. La lucha actual de Yunche ya era una broma. No hay necesidad de discutir más. El gran anciano, Mu Wanzi, pareció haber tomado su decisión. Las reglas fueron establecidas personalmente por el maestro de la secta, y la persona que estamos eligiendo es el discípulo directo del maestro de secta. Por lo tanto, como para saber cómo resolver este asunto, es mejor que el maestro de la secta decida personalmente. Mu Yunzi inmediatamente reaccionó y se inclinó a regañadientes y respetuosamente dijo. Yunzi estaba demasiado agitada previamente y habló demasiado. Todo el asunto sigue la decisión del maestro de la secta. Ella estaba muy segura. Para que el maestro de secta renunciara a Muanji y obtuviera una persona ridícula como Yunche como su discípulo directo. Ella nunca creería que sucedería. Wanzi, el rey del reino de la Canción de Nieve que miraba en lo alto el lago celestial finalmente habló. Cuando su voz sonó, todo el lago celestial se cayó. En cuanto a cómo resolver esto, debes tener un plan, solo dilo. La mirada del rey del reino de la Canción de Nieve parecía como si pudiera mirar a través del corazón de una persona e incluso su alma. Esto era algo a lo que Mu Wanzi ya se había acostumbrado, ya que ella rápidamente le presentó sus respetos y dijo, sí, maestro de secta. Aunque es extremadamente impactante, Susan no está equivocado. De acuerdo con los resultados, de hecho es Yunche quien ganó y también lógico para él exigir y explicar. Sin embargo, lo que dijo Yunzi tampoco está mal. Cuando el maestro de la secta usó los espíritus de hielo para decidir quién era el discípulo directo, fue para que la prueba pusiera a prueba su talento, su físico y su control sobre las leyes del hielo. Sin embargo, cuando Yunche atrajo a los espíritus de hielo, no estaba relacionado con ninguno de ellos y probablemente se debió a su coincidente avance. Por lo tanto, Wanzi tiene una humilde opinión. Mu Wanzi levantó la vista ligeramente, y eso es para que Anji y Yunche tengan otro partido. Todos al instante se miraron el uno al otro. ¿Qué tipo de partido adicional?, respondió el rey del reino de la Canción de Nieve. Mu Wanzi respondió severamente, aunque esta será una prueba adicional, se trata del discípulo directo del maestro de la secta. Naturalmente, debería ser una prueba que cubra el talento, el físico y las leyes del hielo. La mayoría de los discípulos ya pasaron una gran cantidad de tiempo en el lago celestial, la prueba adicional no debería tomar demasiado tiempo. Por lo tanto, Wanzi sugiere que Anji y Yunche se sumerjan en el lago celestial Netherfrost,
y el ganador se decidirá en función de las profundidades de su inmersión. Una vez que se escuchó la sugerencia de Muwanzi, todos los ojos se iluminaron. Cuanto más profundo se adentraba en el lago celestial Netherfrost, más fuerte era el aura de frialdad. Además, el grado de aumento del aura de frialdad fue excepcionalmente autoritario. Incluso para un discípulo del Salón Divino, el límite era la inmersión que oscilaba entre 200 y 250 metros. Además, no se atrevieron a quedarse ni un segundo más en tales profundidades por temor a perecer para siempre dentro del lago celestial. En toda la historia del reino Canción de Nieve, la persona que más se sumergió fue el rey del reino de la Canción de Nieve. Se decía que una vez había llegado a una profundidad de 6.000 kilómetros antes. La frialdad del aura de frialdad allí era algo inimaginable incluso para las potencias del reino de Dios. Tal vez, incluso la rumoreada prisión de hielo de las 9 arénidas era meramente comparable. Sin embargo, eso todavía no era el fondo del lago. Con respecto a cuán profundo era el lago celestial y lo que se escondía en el fondo del lago, en la historia de los 900.000 años del reino Canción de Nieve, nadie lo había descubierto antes. Para sumergirse más profundo, la fuerza profunda de uno era un aspecto, pero la compatibilidad del cuerpo con el aura de frialdad y la capacidad de controlar las leyes naturales del hielo era igualmente importante. Con tal método de pruebas adicionales, el resultado se determinará rápidamente. Jaja, podríamos decir que cavó su propia tumba contra Yunche, emoticono cara riendo. Todos podían ver que esta prueba era solo porque estaban indefensos contra la objeción de Yunche, porque basado en el resultado, era una objeción completamente lógica. Este asunto se refiere a la ley del hielo. ¿Cómo podría compararse Yunche con Muwanji? Con respecto a esta prueba adicional, incluso si usaban los dedos de los pies para pensar, sabían que Muwanji definitivamente sería victorioso. En cuanto a Yunche, entrar, o incluso tocar el agua del lago celestial fue suficiente para sofocarlo. Después de todo, durante las últimas 6 horas, se había quedado en la orilla del lago sin atreverse a entrar. Después de todo, no importa qué, no podían dejar que Yunche fuera el discípulo directo del maestro de la secta. La sugerencia del gran anciano es excelente. Añadió rápidamente Muyunzi antes de asentir fuertemente, esta prueba adicional no solo es justa, sino que también le da al mocoso Yunche una explicación suficiente. Si él es capaz de derrotar a mi discípulo en el aspecto de las leyes, jeje, entonces, naturalmente, yo no tendría nada que decir. Maestro de la secta, ¿qué piensas de la sugerencia de Muwanzi? Preguntó Muwanzi cuidadosamente. Muy bien. Detrás de la neblina, el rey del reino de la Canción de Nieve asintió levemente y respondió en forma concisa, hagámoslo. Obteniendo la aprobación del maestro de secta, Muwanzi dejó escapar un suspiro de alivio antes de dirigirse a Muwanji. Anji, ya habías utilizado tu fuerza para atraer a los espíritus de hielo durante 6 horas, debes estar cansado, necesitas descansar un poco primero. Incluso un tonto podría escuchar que las palabras de Muwanzi eran puramente tradicionales. Muwanji se inclinó y respondió, gracias, gran anciano por la preocupación, este discípulo está en perfecto estado ahora. Todo seguirá el acuerdo del maestro de secta y el gran anciano, sin embargo, tengo algunas objeciones. Oh. La cara de Muwanzi reveló una leve sonrisa, ¿qué objeción? Muwanji respondió, aunque el físico y la comprensión de las leyes son importantes al sumergirse en el agua del lago celestial, la fuerza profunda es igualmente importante. Sin embargo, el maestro de secta que elige al discípulo directo no hace hincapié en el cultivo profundo, sino en el físico y la comprensión de la ley. En términos de fuerza profunda solamente, este discípulo es muy superior al joven Yunche. Por lo tanto, esta competencia es injusta para el joven Yunche. Muwanzi no se sorprendió, sino que sonrió, entonces, ¿cómo debería hacerse para que sea justo? Este discípulo tiene una sugerencia audaz. Joven Yunche solo tiene que alcanzar el 20% de lo que este discípulo logra para salir victorioso. Este discípulo también perdería sin quejas ni argumentos. Las palabras de Muwanji fueron extremadamente sinceras y tranquilas. Ja 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 ja, se rió Muwanzi en voz alta, no podría ser mejor que dijeras estas palabras. Todos los ancianos y maestros de palacios asintieron con fuerza, revelando expresiones de elogio. Todos los discípulos de los alrededores también miraron a Muwanji con miradas de respeto y admiración. Muyunzi también se rió, ¡qué magnanimidad! Tú eres verdaderamente,
el excelente discípulo de esta Muyunzi. Bien, entonces sigamos la intención de Anji. Yunche, escuchaste, solo tienes que alcanzar el 20% de lo que mi discípulo Anji logra para obtener la victoria. Además, esto fue sugerido personalmente por Anji. ¿Todavía tienes algo que decir? Independientemente de si era un 20%, 10 o 5%, Muyunzi no se sentiría preocupada. En cambio, estaba un poco preocupada por Yunche. Con su nivel de cultivación, podría él incluso atreverse a entrar. Sería demasiado pesado. Él debería por lo menos esforzarse un poco por algo de alegría. Mu Binyun no habló, pero siguió mirando a Yunche. Dado que ese es el caso. Yunche, ¿qué más tienes que decir? Si no hay nada más, podemos comenzar, dijo Muanzi riendo. Los pies de Yunche no se habían movido y su expresión era rígida, como de costumbre, mientras miraba a Muanzi y pronunció fríamente dos palabras: me niego. Obviamente fue el primero en el examen del salón de nieve congelada, pero se vio obligado a probarse a sí mismo. El resultado de hoy ha sido su victoria completa sobre Muanji. Pero todavía tenía que ser probado nuevamente. ¿Basado en qué? Basado en que tuvo que repetir el encuentro con tanta parcialidad y trato injusto en el reino Canción de Nieve.